Sí, hablando precisamente de los protestantes, de los manifestantes, una de las cosas que ellos están pidiendo es el tema de adelanto de elecciones. ¿Esto es posible para aclarar las dudas de las personas que están viendo el programa? Es posible y es deseable, pero tiene que modificarse la Constitución porque la Constitución establece un plazo determinado para el Congreso de la República y para el triunvirato de la fórmula presidencial. Ese plazo coincide, que es cada 5 años. Pero yo creo que estamos muy cortos de tiempo y la primera propuesta del presidente en convocar elecciones en abril es lo que nos puede permitir acometer todas las reformas políticas y electorales. Algunas tienen implicancia constitucional, por ende tiene que haber una doble legislatura para modificar lo que compete en la Constitución y poder desarrollar todas las, o establecer algunas, no hay, todas las reformas al sistema electoral y al sistema normativo. Yo lo traté el 7 de julio, quien la pueda buscar, 7 de julio del año pasado, antes que asuma el gobierno, en una de mis columnas que se llamó Reformas Constitucionales. Porque yo me pregunto, y entonces también lo hacía, ¿de qué sirve adelantar las elecciones si, de acuerdo a la Constitución, en un plazo determinado, cuando se han convocado, no se puede modificar el sistema electoral, no se puede modificar todo lo que compete a la representatividad? Entonces, o ponemos el buey delante de las carretas o cometemos la torpeza de poner las carretas delante del buey. Son indispensables esas reformas. Yo solamente le menciono una. Recordemos que en las elecciones pasadas hubieron actas en donde habían 200 votos para una persona y 0 votos en la segunda vuelta para la segunda candidata. En la primera vuelta había, por ejemplo, obtenido 47 votos. ¿Cómo así no obtiene ningún voto en la segunda vuelta? Fueron tantas las actas que yo le consulté a un matemático, profesor principal de Cambridge, en ese momento si eso era técnicamente posible. La respuesta entonces, con las cantidades de actas que esto se mostró de esa manera, me dijo que una en 1.000.000.000 de oportunidades. O sea, es un imposible absoluto. Entonces, ¿de qué nos sirve ir a las elecciones con las mismas reglas de juego y con los mismos árbitros? Será para que tengamos un parlamento donde en el actual por lo menos 45 congresistas han tenido o tienen procesos suspendidos porque son congresistas pendientes con la justicia. Entonces, una de las reformas es impedir que un candidato con antecedentes, sea de sentencia o de primera instancia, porque claro, se puede decir presume la inocencia, pero ya lo tienes adentro, ¿no? Y otra de las reformas, por ejemplo, que esto no es nada nuevo, existe en muchas partes del mundo, es que el acta y los votos se escanean y los votos se guardan y habría que crear, como sostuve entonces, una unidad electoral del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de manera que custodie los votos. Recordemos lo que sucedió en la Florida, Estados Unidos, hace 7, 8 años, donde hubo una serie de discrepancias y se ganaba por una nariz la elección presidencial, fueron a la fuente, o sea, a los votos, ¿correcto? Y esto, hasta los jurados especiales y el jurado nacional, sistemáticamente en la última elección se negó a dar siquiera el padrón electoral para cotejar a ver si habían votado como efecto supremo después muertos y niños. Entonces, esa es otra reforma. Y todas las reformas que planteé en ese artículo del 7 de julio del comercio del año pasado, para que lo busquen en Google, quienes se interesen, tienen por objetivo mejorar la calidad de la representatividad parlamentaria y a su vez blindar a las elecciones para que nos garanticen a los ciudadanos que vayan a ser limpias, ordenadas y sobre todo justas, y que no van a permitir alteraciones. Yo no quiero llamar fraude,
alteraciones del voto popular. De manera que adelantar el plazo razonable, hay que discutir las reformas, ¿no? Está habiendo un grupo de gente que ha salido hace un mes proponiendo 7 reformas. Yo hice unos comentarios, yo planteo 12, pueden haber más o menos, pero lo que importa es que el Congreso tenga el tiempo, ¿correcto? O que pida facultades delegadas el gabinete ahora que se presenta, y entonces mediante decreto legisla lo que puede legislar, y si no, va a reforma constitucional. Por eso que hacerlo antes de abril del 24 es absolutamente estrecho e improcedente, porque lo que vamos a llegar a tener es la misma cantidad y calidad de gente que el Congreso hoy tiene, honrosas excepciones, y que el pueblo obviamente rechaza porque sus conductas son incompatibles con su carácter de representante de las provincias y de la nación para fiscalizar, legislar y, y representar. De manera que yo no considero, me parece absolutamente, pero es volver a ver la misma película en segundo capítulo. Entonces, primero hagamos las reformas y después, porque no se pueden hacer las reformas una vez convocado el proceso electoral, ¿correcto? Eso la ley lo impide. No se pueden modificar las condiciones. Entonces, hagamos las reformas, las que puedan lograr consenso cuando es una modificación constitucional con 87 votos en 2 legislaturas. Se puede hacer, convocar una legislatura extraordinaria la primera semana de enero y una segunda extraordinaria en la segunda quincena de enero o de febrero, y producir un debate que llamen a quienes conocen de esta materia y hacer la reforma en 3 meses. De ahí en más, que convoquen a elecciones, porque además hay que modificar algunas cosas de la legislación electoral en los partidos. Resulta que si tú no estás inscrito con tantos tiempos, creo que son 9 meses de anticipación, no puedes ser candidato. Entonces, lo que se tiene que hacer es fortalecer el sistema de partidos, porque lo que hoy hay es una atomización. Si uno ve las elecciones municipales y regionales, prácticamente el 80 y tantos % de los elegidos son elegidos porque fueron alcaldes con un movimiento regional, Viva Puno, Arriba la Libertad o lo que fuera. En cambio, la reforma va a impedir esta atomización de la representatividad en el Congreso. Se han comprado más de 200 kits electorales para constituir partidos. Bueno, es imposible. La vez pasada fueron 21 candidatos, 19 candidatos a la presidencia, me parece, y 21 listas parlamentarias. Eso no es así, porque el resultado es que, sumado al ausentismo, es que el representante, la verdad, no siente que tiene ninguna vinculación ni ha recibido un mandato expreso. Son muchas las reformas, pero son absolutamente necesarias, porque de la otra manera se va a ahondar la crisis. Vamos a volver a tener, y entonces va a volver a decirse que el Congreso no sirve para nada, que hay que cerrarlo, acá hay que vacar al presidente, etcétera, etcétera. Si hay 19 candidatos, la vez pasada el señor, el depuesto dictador Pedro Castillo, en la realidad, descontando votos nulos, blancos y esto, no obtuvo más de 13%. Entonces, por ejemplo, se tendría que subir la valla de los adherentes, porque ahora tú no es que firmas un planillón, no, ahora tú firmas un planillón y perteneces al partido. Entonces la gente va a tener resistencia a inscribirse en un planillón porque prefieren mantenerse independientes. Yo soy, por ejemplo, independiente hace 25 años, lo cual no impide que me pueda escribir pronto en una... Entonces, como mencionaba ayer precisamente la presidenta Dina Boluarte, dijo que haciendo reajustes se podría adelantar para diciembre de 2023. Usted lo que recomienda es que se mantenga con la primera idea que sea para Claro, el 2023. porque esos reajustes necesitan legitimidad. ¿Y cuál es la legitimidad de esos ajustes? Que se abra una discusión en el país, que la Comisión de Constitución del país convoque expertos, pero que se divulgue en vivo para que la gente opine
recoger no solamente lo que podemos decir los expertos. En la Comisión de Constitución de hace 2 años yo fui convocado para opinar sobre el sistema electoral y yo lo que hice fue ampliar en ese entonces mi comentario y después mandé un informe con tantas páginas escrito sobre el régimen parlamentario, no la restitución de la bicameralidad diferenciada, que no está en la teoría política, pero se puede hacer estableciendo qué son funciones del Senado, que debería ser indisoluble, qué funciones son de diputados y la posibilidad de revocar el mandato de los diputados, cosa que va a decir, bajo el principio de que puede lo más, puede lo menos. Esto quiere decir, si podemos vacar a un presidente de la República, podemos vacar a gobernadores regionales, alcaldes, ¿y por qué no se podría revocar el mandato de un congresista? Y planteo la fórmula, cómo habría que hacerlo, porque hay congresistas que, claro, una vez que asumieron se comienzan a destapar todos los chicharrones que tienen, que parecen puestos en una fuente de paella, y no te los puedes sacar de encima. Entonces, son muchas reformas y creo que para legitimar el debate, porque aquí lo que hay es un divorcio entre el metabolismo político y el metabolismo social, entre el Estado y todas las instituciones privadas y públicas formales, y lo que dice la CAI. Hay esa diferencia, tenemos que acortarla. ¿Para qué? Justamente para mejorar la calidad de nuestra democracia representativa y blindarla, no solamente a través de los procesos electorales, sino a través de otros mecanismos. Entonces, las personas que quieren que se vayan todos, yo creo que esa es la idea que se está manejando en estos momentos en las calles, si quieren realmente un verdadero cambio, tienen que esperar al 2024. Para que haya una reforma. Esa posición, quien la sostiene o sabe de lo que es el sistema político y cómo está diseñado en la Constitución, o no lo sabe, o a sabiendas de saberlo, manipula. Ese es un imposible fáctico, que se vayan todos. Entonces, ¿quién gobierna? Se va la presidente, se va al Congreso, no hay sucesión presidencial. ¿Qué es lo que quiere? Establecer un comité de revolución como el año 59, después de caído Batista en Cuba. Eso no es posible constitucionalmente. Todas las soluciones que se ofrezcan para que sean legítimas y legales tienen que darse en el marco de lo previsto por la Constitución. Quienes dicen que se vayan todos, claro, hay un sentimiento hepático, pero no hay razonabilidad. Y además no está previsto, ni podría estarlo previsto en una Constitución, porque entonces lo que sería el Perú no una república independiente, sino un Estado fallido. ¿Y cuáles son los procesos regulares de un adelanto de elecciones? El proceso regular es en un adelanto de elecciones. El presidente de la República convoca a elecciones y le pone un plazo determinado. Si está en ejercicio, si es la última cadena el que ejerce el mando constitucionalmente, esto es el presidente del Congreso, tiene obviamente que hacerlo en el paso más breve. Si el presidente ha disuelto el Congreso legalmente, después de no negativas de confianza, debe en el mismo acto que decreta la disolución del Congreso, de manera constitucional, porque se quemaron las 2 balas de plata, por así decirlo, en ese mismo acto se convoca a elecciones, pero que no se pueden digamos, producir más allá de los 270 días, me parece. Pero entonces ya no tenemos espacio para hacer ninguna reforma y vamos a tener los mismos congresistas o una cantidad importante, porque habrán otros que regresen, porque recordemos que no hay reelección congresal. Bueno, otra reforma es permitir que haya reelección congresal. Ahora nos damos cuenta que hay una cantidad de novatos, más allá de los sinvergüenzas, que no saben gestionar la facultad que se les otorga en un parlamento. Entonces, son muchas las reformas, yo he planteado 12, puedo plantear 4 más también. No soy el dueño de la verdad, esto hay que discutirlo, y la Comisión de Constitución tiene que convocar especialistas y hacer después por ejemplo, plantearlas públicamente en una web y que la gente opine durante 30 o 40 días, recoger lo que es factible, para que no pase más lo que pasó en Chile, que fue que aprobó la convención un proyecto de constitución y fue rechazado
en referéndum. ¿Por qué fue rechazado? Porque había una cantidad de errores, yo escribí al respecto, mi columna del Comercio, se llama La Convención, el artículo, por si lo quieren buscar. ¿Y ahora en qué estado está? Bueno, siguen gobernados bajo una constitución pinochetista, ¿correcto? La que se produjo después del golpe de Estado y que significó la caída del presidente Allende y son del comandante general del ejército, el señor Pinochet, que 2 días antes había jurado lealtad a la Constitución y al presidente para asumir la comandancia general del ejército. De manera que la política tiene una serie de escondites y tiene una velocidad mucho mayor de la que nosotros pensamos. Entonces, y actuamos. Pero yo no creo que hay que poner la carreta por delante de los bueyes, sino los bueyes por delante de la carreta. Hagamos las reformas, 4 meses, y de ahí que se convoca elecciones, y me parece que abril es un plazo razonable, permite la segunda vuelta en mayo, y que asuma el 28 de julio quien resulte ser presidente de la República. Estamos hablando de unas elecciones ya en el 2024, ¿no? Claro, porque, a ver, si no nos obligan a ir con el mismo sistema electoral, con las mismas reglas, o sea, es una pérdida de tiempo, porque además no le van a, si un presidente es elegido en segunda vuelta y en la primera vuelta, parte de la reforma es que tiene que haber, por lo menos los candidatos que pasen a la final, tiene que haber 20%. Porque un presidente que asume con 12% originalmente, pues no representa más que a 4 millones de peruanos de los 33 millones, o de electores, o menos, de electores. Y hay que recordar que en las próximas elecciones, más de la mitad casi, se acerca de los nuevos electores, de la gente joven, no ha vivido varios procesos electorales, ¿no? La mayoría va a ser voto joven y el voto joven tiene que ser informado, porque si no después va a la calle llevado de las narices por el G2 cubano, que es quien está detrás de todas las revueltas, y por eso solicité hace 4 días formalmente la expulsión del embajador de Cuba, del Perú, y tendremos elecciones y no habremos cambiado nada.